Así que bienvenidos. Esta clase se trata sobre el ciclo celular. Y vamos a ver lo que es el ciclo celular y las etapas que tiene, que es G1, que es S, que es G2, que es M, y cuando hay casos, cuando ocurre G0. Vamos a hablar de la mitosis con sus 4 etapas, la meiosis con meiosis 1, meiosis 2, y entre medio vamos a hablar brevemente de lo que es el genotipo, fenotipo ambiente, que también lo van a profundizar más en la próxima clase. Entonces, tenemos que la capacidad de reproducirse es una propiedad fundamental de las células y esta tiene que ser regulada de manera casi perfecta para que la formación de células nuevas compense la pérdida de células y se mantenga un equilibrio. Porque durante la vida de un organismo siempre hay células que van a morir, que su vida útil dura 15 días, 30 días. Las células tienen que estar constantemente renovándose y algunas no se renuevan nunca. Lo vamos a ir viendo. Este proceso tiene dos etapas fundamentales. Uno que es la interfase, que incluye la fase G1, en algunos casos G0, la fase S y G2. Y la división celular, que es la fase M, que está compuesta por la mitosis, que es la división nuclear, y la citocinesis, que es la división citoplasmática, que muchas veces la vamos a ver como citodiéresis. Tiene dos nombres. Entonces, tenemos que la fase, spoiler, aquí. Tenemos que dentro de las fases del ciclo celular, tenemos la fase G1, que ocurre al terminar la mitosis, la célula entra en G1, y esto corresponde a una etapa de crecimiento celular, eso es muy importante. Y aquí es donde la célula sintetiza las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones. Esta etapa es bien variable en tiempo, a veces dura horas, días, años, y según la velocidad de recambio celular del tejido y el grado de diferenciación celular. Por ejemplo, las células neuronales no se renuevan nunca. Tenemos las mismas desde nuestro periodo fetal. Los glóbulos rojos se recambian constantemente. Las células musculares depende si es músculo estriado o liso, el tiempo de duración que tiene. Si es células muscular estriado, entran en G0, no se siguen replicando, ya que alcanzan un grado de diferenciación máximo y no pueden volver al ciclo celular, donde su único destino es la muerte. Al final de esta etapa, los centriolos comienzan a separarse y a duplicarse. Después tenemos la fase S, que ocurre al terminar G1, en donde la célula entra en un estado de etapa de síntesis, que aquí es donde el material genético de la célula se duplica, es decir, la cantidad de ADN de la célula pasa de ser de 12 a 4C. Eso es porque la cantidad de ADN se denomina con la letra C. Cuando una célula diploide tendrá un contenido de ADN igual a 2C, luego de la fase de duplicación del ADN, en la fase S, el contenido aumenta a 4C, para que durante la mitosis las dos células hijas queden con un contenido de 2C. Y durante este periodo se sintetizan proteínas nucleares, que son las histonas o no histonas, y no histonas. Y esta duración depende del contenido de ADN de las células. Después tenemos la fase G2, en donde las células sintetizan los componentes necesarios para llevar a cabo la división celular. Esto puede ser el uso mitótico, que se encarga de separar los cromosomas durante la mitosis. Y después tenemos la fase M, que está compuesta por la mitosis y la citocinesis o citodiéresis. Todo el ciclo celular tiene que estar regido por un estricto control de crecimiento celular. Y que, como les mencionaba anteriormente, existen diferentes poblaciones celulares que tienen distintos procesos de división celular. Aquí también lo mencionamos, que las células sanguíneas tienen que estar constantemente replicándose, también como las capas germinales de la piel, que típico que uno se baña y se te caen las células muertas. Eso es porque tu piel está constantemente renovándose.
Y otras células que no se reproducen en años, como el hígado o el músculo liso, que sí son células que pueden reproducirse. Por ejemplo, si tú te sacas un octavo de tu hígado, en cierto tiempo tu hígado se va a regenerar. Por eso ocurre también que se hace donaciones de hígado como a familiares que lo necesiten. Y el músculo liso, que es el que te hace fuerte y que hace que tus brazos sean como gorditos y grandes, como lo que le encanta lucirse a los hombres, o a algunas mujeres también. Y otras células que no se reproducen desde el periodo fetal, que entran en G0, como las neuronas y el músculo estriado. La regulación del ciclo celular es muy importante, ya que las células tienen que tener todo un tamaño suficiente y asegurar que las células hijas tengan todos los elementos necesarios para su supervivencia. Porque cuando no tienen todos sus elementos necesarios, la célula no puede cumplir con sus funciones y entra en un estado de apoptosis, que es la muerte celular programada. El músculo estriado. No sé si está la Vale. A ver, al final de la clase te puedo mostrar una foto para que te quede súper claro. Seguimos. La regulación del ciclo celular está seguida por la diferenciación celular. La diferenciación celular es lo que hace que exista una célula precursora que da origen a más células que cumplen con diferentes funciones especializadas. El que una célula se diferencie o no va a depender del ambiente en el que se encuentre y de la célula precursora de la que proviene de origen. Ya que, por ejemplo, en el periodo embrionario, la célula existen tres, eh, tres como en el proceso embrionario se da lugar a estructuras corporales. Unas se van a los huesos, otras se van al sistema nervioso, otras se van al sistema digestivo. Tienen eh, como distintas funciones, que esto está dado por las variantes genéticas de activación o represión de los genes. Todos tienen la misma información genética, pero según hacia dónde se dirija, qué genes se activan o cuáles se reprimen. Cuando estas células no llegan como al crecimiento óptimo o ocurre algún error, está dado por factores ambientales o también por factores genéticos. Los factores ambientales que pueden afectar son la falta de nutrientes, los cambios de temperatura o pH, que pueden disminuir el crecimiento y la división. Y cuando falla el equilibrio del ciclo celular, la duplicación celular y el proceso de apoptosis, ocurre una proliferación descontrolada de células tumorales que son indiferenciadas. Esto significa que se forma una masa que estorba en el funcionamiento correcto del resto de las células, impidiendo que el cuerpo se encuentre en un estado saludable. Después tenemos la mitosis o división celular. Esta cuenta con 4 fases principales, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aquí tienen una imagen con un esquema general de lo que es el proceso. No se alcanza a ver bien, así que lo vamos a ver en detalle por cada fase. Lo primero que ocurre es la profase. Aquí tenemos una célula, tenemos los cromosomas que no están completamente condensados, cubiertos por un nucleolo, y a un costado tenemos los centriolos, que son estas cositas amarillas. Y lo que pasa en la profase es que la cromatina comienza a condensarse. No sé si ustedes lo habrán visto, pero dentro del núcleo tenemos la eucromatina y la heterocromatina, que es donde se encuentra todo nuestro material genético. Y cuando se van a dividir las células, tienen que volver a condensarse los cromosomas. También desaparece el nucleolo y los centriolos, que son estas figuras amarillas, comienzan a migrar hacia los polos. Una queda a cada lado y comienza a formarse el huso mitótico. En la metafase, los cromosomas, que ya no están envueltos por el nucleolo,
se alinean en una línea ecuatorial y a través del uso metódico que se adhiere al cinetocoro, que es una estructura proteica que se encuentra en justo el medio del cromosoma, que el objetivo de este en la anafase es tirar. Tira los cromosomas y los separa en dos. Y los lleva hacia los polos, donde en la telofase, estos mitad se llaman cromatinas hermanas que quedan separadas, vuelven a condensarse como cromosomas, se vuelve a incorporar un nucleolo en torno a estos material genético y quedan dos células juntas. Y lo que tiene que pasar aquí es que se separe. Entonces, fuera de la mitosis hay un proceso que se llama citocinesis. Este proceso lo que hace es cortar los citoplasmas de ambas células hijas, separándolas en dos células hijas que sean genéticamente idénticas. Esto ocurre en las células animales y en las células vegetales es el mismo proceso, la única diferencia es que las células vegetales no tienen nucleolos como nosotros y no tienen membranas, tienen pared. Lo que los separa de una célula de la otra es la pared celular. Y el objetivo principal de la mitosis es recrear una célula que sea genéticamente igual a la célula progenitora, donde en organismos pluricelulares permite la reparación del tejido y el crecimiento, y en organismos unicelulares eucariotas permite la reproducción sin variabilidad genética. Hasta aquí, ¿alguna duda? Aquí está el resumen. Ah, que son todos secos. Seguimos entonces. Sí, puedo ir más lento. Aquí tenemos la meiosis, que es un tipo de reproducción celular distinto a la mitosis, que se divide en la meiosis 1 y la meiosis 2. Esto ocurre en células germinales, en donde en la fase S de duplicación, o sea que consiste en una fase S y en dos divisiones celulares consecutivas. La meiosis, a diferencia de la mitosis, da origen a 4 células hijas, con la mitad del número cromosómico de la especie, es decir, células haploide. En la mitosis, uno da origen a 2 células hijas, que son células diploide. Pero en la meiosis tiene que ser haploide para cuando ocurra una fecundación y se dé origen al cigoto, este tenga la mitad del material genético de la parte paterna y la mitad del material genético de la parte materna. Y lo que hace posible que las células haploides sean genéticamente diferentes entre sí es la recombinación genética por crossing over o permutación cromosómica. El crossing over es un proceso en donde tenemos dos cromosomas y unas cromatinas hermanas, no, y unas cromatinas que estén unas al lado de la otra intercambian material genético en un proceso que quedan unidas como quiasma. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Y la permutación cromosómica es que cuando se separan los cromosomas es al azar. Se va cualquier cromosoma a cualquier lado. No hay un orden. Esto es lo que les expliqué, pero lo tienen escrito para que puedan leerlo más tarde, estudiar, porque ustedes son muy estudiosos. Y aquí tenemos un esquema de lo que es la meiosis. Este es un esquema completo en donde tenemos tenemos las dos divisiones celulares consecutivas con una meiosis 1, una meiosis 2, y al igual que la meiosis 1 ocurre en 4 etapas, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La diferencia va a estar en que unas se denominan 1 y las otras 2. Dentro de la profase 1 de la meiosis tenemos 5 procesos. Uno es el leptonema,
en donde los cromosomas se observan como filamentos largos que contienen estructuras esféricas llamadas cromómeros. Aquí no se nota, pero es lo que les va a dar la forma de los filamentos de material genético a cromosomas. Después tenemos el cigonema, donde ocurre la sinapsis cromosómica, en donde se alinean los cromosomas homólogos y pasan a denominarse tétradas. Tétradas, ¿por qué? Porque aquí tenemos 4 cromátidas hermanas, es decir, 2 cromosomas con sus cromátidas hermanas correspondientes, formando 4 estructuras. Después tenemos el paquinema, que es una etapa donde ocurre la recombinación genética, es decir, el crossing over. Después tenemos el diplonema, en donde los cromosomas homólogos empiezan a separarse y quedan solamente unidos por donde hubo la recombinación genética, que es el quiasma. Los centriolos comienzan a migrar hacia los polos de la célula. En la diacinesis, los cromosomas se condensan completamente y los centriolos llegan a los polos de la célula y se comienza a formar el uso meiótico. Aquí se ve también que el nucleolo empieza a descomponerse. Diplonema. En el diplonema tenemos los 2 cromosomas, son 4 cromátidas, y no sé si puedo dibujar aquí, tenemos un cromosoma y otro cromosoma, y aquí ocurrió un intercambio de material genético en donde el que estaba a este lado se cambia y queda aquí, y voy a usarlo con colores, deme un segundito. Ya, están los 2 cromosomas, son de colores distintos, y queda así. Aquí, en donde un cromosoma se queda con un pedacito de otro cromosoma, y la unión que ocurre entre ambos cromosomas se llama quiasmas. ¿Quedó más claro? Súper. Después tenemos la metafase 1, en donde los cromosomas, en este caso las tétradas, forman una línea ecuatorial y el uso mitótico se adhiere al cromómero. En la anafase 2, en la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y migran a los polos opuestos, pero las cromátidas hermanas de cada homólogo se mantienen unidas. Esta es una diferencia que tiene la meiosis de la mitosis. Después tenemos la telofase única, o sea, la telofase 1, en donde los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos opuestos y no se vuelve a formar la careteca alrededor de estos, ya que tendrían que ser destruidas nuevamente al comenzar la meiosis 2. Disculpen aquí, pero aquí se ve que tiene una envoltura y esto no va como semi-construida, no está construida totalmente como se ve en esta foto. Y lo que hace la telofase 2, o sea, 1, la carioteca es una estructura que es parte de la membrana del nucleolo. Posterior a la telofase ocurre la citodiéresis, que es donde se da origen a las 2 células hijas, las cuales poseen un número haploide de cromosomas y cada uno está compuesto por 2 cromátidas hermanas, 2C. Entre la meiosis 1 y la 2 ocurre un periodo corto de interfase en la que no hay replicación del ADN. ¿Alguna duda con la meiosis 1? Es harta materia y es un poco confuso, pero yo les recomiendo hacer dibujos de cada fase y así se los van a ir aprendiendo.
Súper. Después tenemos la meiosis 2. Es muy similar a la mitosis. Y en esta se reparten las cromátidas hermanas recombinadas en las células hijas. Eso es una diferencia que tiene con la mitosis. En la meiosis 1 ocurre recombinación genética y en la meiosis 2 estas células se replican con la recombinación genética. Entonces, aquí tenemos la profase 2, en donde el material genético es condensado, los centriolos nuevamente comienzan a migrar a los polos opuestos y el uso meiótico se empieza a formar. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, de igual manera que en la mitosis, y los cromosomas están muy bien condensados. En la anafase 2, la etapa que se tiran los cromosomas de un polo al otro, las cromátidas hermanas recombinadas migran a los polos opuestos de la célula. Y en la telofase 2, los núcleos son reconstruidos en las células hijas y el ADN se descondensa junto con el uso mitótico. Y finalmente reaparece la carioteca y se reforman o se rearman los nucleoros. Luego de la fase 2 ocurre una citodiáresis que da origen a 4 células hijas haploides, es decir, solo con la mitad del material genético. Esto, se los recuerdo de nuevo, ocurre solamente en las células germinales, que son las gónadas. Aquí tienen un resumen de la meiosis, que son 2 etapas de división celular que tienen profase, metafase, anafase y telofase, en donde en la primera meiosis ocurre recombinación genética y en la segunda meiosis ocurre replicación de las células con la recombinación genética. De meiosis. Ahora sí, otra vez. ¿Alguna duda? Gracias, Oriana. Entonces, como les dije, la gametogénesis es el producto de la meiosis. Este proceso ocurre en las gónadas a través del cual se forman los gametos, que son el óvulo en las mujeres y el espermatozoide en los hombres. Estas son células haploides, es decir, la mitad del material genético, especializadas en la reproducción. Tenemos el proceso de oogénesis y de espermatogénesis, en donde aquí podemos ver que en la oogénesis tenemos el material genético, 2 cromosomas, se duplican, hay crossing over y se separan. Aquí tenemos 4 cromosomas y se separa cada uno en una célula hija, dando origen a 4 células. La gametogénesis es el resultado de la meiosis. Sí, la meiosis ocurre solamente en las células gametogénicas. En las espermatozoides también ocurre. Hay una célula precursora de espermogonios. Hay unos espermogonios que van de 1 a 2, dependiendo de su estado de maduración, y pasan por una fase de transformación histológica en donde pasan de ser una célula redonda a ser un espermatozoide con un flagelo. Entonces, recapitulando, tenemos la espermatogénesis, que está separado en 3 etapas principales, una de proliferación, otra de crecimiento y otra de maduración o meiosis. Aquí en la imagen también lo podemos ver separado, en donde tenemos la etapa de proliferación o meiosis, no, de mitosis, en donde se inicia la etapa embrionaria, luego se detiene y continúa en la pubertad. En estas células germinales primordiales se dividen por mitosis generando espermatogonios 2N y 2C. Aquí tenemos una célula que se divide siempre en 2 hasta proliferar y tener una gran cantidad de espermatogonios. Después hay una etapa de crecimiento en donde ocurren procesos de G1, de S y de G2. Este inicia en la pubertad
Y aquí los espermatogonios aumentan de tamaño y duplican su material genético, transformándose en espermatozoides, en espermatocitos 1. Después llegamos a un proceso de maduración dirigido por meiosis que inicia en la pubertad y es un proceso continuo durante el resto de la vida de los varones. La primera división meiótica da como resultado a 2 células. Luego estas células experimentan una segunda división meiótica dando origen a 4 células haploides de tamaño pequeño llamadas espermátidas N y C. Y al final del proceso, estas espermátidas sufren un proceso de espermatohistogénesis, la cual conlleva a un cambio morfológico para transformar las espermátidas en espermatozoides. Es lo que les comentaba, que pasan de ser una célula redonda a ser una célula que contiene un flagelo y toda la estructura del espermatozoide. Después tenemos la ovogénesis, que también está constituida por las mismas 3 etapas. Los procesos son bien parecidos, en donde tenemos una etapa de proliferación, en donde aumenta la cantidad de ovogonios, en la etapa embrionaria. Esto ocurre por mitosis. Después se pasa a un proceso de crecimiento, que también ocurre solo en la etapa embrionaria, donde las células aumentan su tamaño y duplican su material genético, transformándose en ovocito primario, con 2N y 4C. Luego tenemos una etapa de maduración o meiosis, en donde la primera parte de la meiosis ocurre en la etapa embrionaria, cuando los ovocitos primarios son detenidos en profase 1, quedándose hace muchos años, ya que los ovocitos de la mujer uno nace con muchos ovocitos que duran toda tu vida. Y durante toda tu vida van madurando hasta convertirse en un ovocito secundario. El, el tiempo mínimo, no, el tiempo que puede transcurrir es por un efecto hormonal, donde se reinicia la meiosis en cada ciclo ovárico. En cada ovulación, la mujer libera un ovocito secundario, deteniéndose en metafase 2, y un polocito primario. Estas últimas son células útiles para la reproducción cromosómica y rara vez se dividen. La segunda división, en la meiosis secundaria, del ovocito secundario solo finaliza cuando hay fecundación, generando un único gameto, el óvulo, que tiene N y C. Yo sé que ustedes pusieron mucha atención y son demasiado secos, pero también pueden tener preguntas. El uso meiótico y mitótico son especies de hilos unidos a los cromosomas. Se podría ver de esa forma. Sí, son estructuras proteicas que se encargan de separar a los cromosomas. Ya, ahora los voy a invitar a participar en un Kahoot. No sé si han ocupado la plataforma antes. Les voy a mandar el link, así que denme un segundo. En el crecimiento, ¿se forma solo una célula? ¿En el crecimiento de dónde, Catalina? En el crecimiento de la oogénesis, de la espermatogénesis, en la fase S. En las dos. En esta imagen que te estoy mostrando, ¿ahí está tu duda? Sí. Sí, a lo que se refiere esta etapa es que cada célula de las que están en la etapa de proliferación, cada una crece. Aquí se ve simplificado, pero cada célula produce crecimiento.
pero no se duplican. Así que no hay nueva formación de nuevas células. Súper. Ahora pueden meterse a ese link. Al tiro les doy la clave. Catherine, ¿por qué no te vas a poder unir? Ustedes tienen al río Preu hasta las 7:20 a veces. Ah, bueno, no te preocupes, pero de todas maneras esta plataforma funciona en el celular. Les mando el pin al tiro, que mi computador está un poco lentito. Alison, ¿podrías decirme qué preguntas te costaron? ¿Habían preguntas de la materia que hemos visto? No, no terminó la clase. O sea, vamos a hacer un Kahoot, pero la profe Aurora tiene problemas con su computador, está un Está poco cargando. lento, pero paciencia. Y Alison, si quieres, nos puedes mandar una pregunta y vamos viendo por mientras, si es que quieres. O ver otra instancia. ¿Se ve el pin? Chicos, No, profe, no se ve el pin. ahí sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ya vamos a dar unos minutitos para que todos puedan conectarse. Diego,
¿A qué te refieres con contenido sobre CS? Ciencias en general. Em, ¿Podrías buscar un libro que sea que se llame Ciencias de la Vida? Mm, Le voy a pedir a la chica de acompañamiento estudiantil a ver si les puede pasar algún libro o algunos nombres que estén de libre acceso para que ustedes puedan estudiar como material de apoyo. Puedes partir por buscando los títulos de los temas que ponemos en las clases. También por eso lo ponemos al principio de cada clase, los contenidos que vamos a ir viendo, para que también, si alguno no les quedó claro, ustedes busquen el título en internet y vean que les ocupe, o sea que pueden aclarar todas sus dudas. Es un buen inicio para partir ahí. Y no se desanimen si no les está yendo bien todavía en los ensayos. Los ensayos ocupan mucha materia, ustedes están viendo recién material común, así que aún hay muchas cosas que no hemos visto. No se desanimen por eso. Todavía queda mucho por estudiar y también queda mucho año. Ya, ustedes son 42 y tenemos 28 conectados. ¿Esperamos al resto o comenzamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Te podemos mandar guías? O sea, tenemos planeado mandarles guías de ensayo, pero eso está en proceso todavía. Ya, vamos a esperar 2 minutitos más. Ya, ¿empezamos? Ya chicos, vamos a empezar.
Muy bien, esa no estaba tan fácil. Que seca a todas. Sí, el óxido mitótico se forma en la profase, para que después en la metafase agarre a los cromosomas y en la anafase los separe. Uy, esa no estaba fácil. Esta pregunta tiene una pillería, porque decía células diploides, pero la meiosis 1 genera células haploides, que tienen la mitad del material genético. Está difícil, les recuerdo que lean bien. La correcta es que la gametogénesis es un proceso en las gónadas donde se forman los gametos. Y los que se confundieron con que era una etapa de la mitosis donde se producen los gametos, no es una etapa donde ocurre, o sea, donde no es una etapa de la mitosis. La gametogénesis tiene un proceso, una etapa de mitosis, es al revés. En la PTU les pueden salir pruebas así, donde hay que prestar alta atención en la lectura.
Aquí me equivoqué, era etapa embrionaria. Así que los que marcaron esa era correcta. Disculpen. Muy bien, felicito a los tres que la chutaron porque esa pregunta no estaba fácil. Si hubiera puesto crecimiento, sí, yo creo que todo el mundo lo hubiera chuntado. Así que qué bien que pusieran atención. Y vamos con la última pregunta. ¡Eh! Felicidades a las tres chicas que quedaron en el podio y a los finalistas que es Gaby y Diego. Y este Kahoot no prueba mucho que ustedes no saben o sí saben. La idea es incentivar su estudio y eso, ojalá que les haya gustado la clase. Traté de hacerla rápida porque las clases cortas opino que uno aprende mejor y absorbe mejor la materia. Así que si me pueden dar un feedback de la encuesta, o sea, del Kahoot. Y con eso estamos listos. Se los voy a mandar de todas maneras por WhatsApp para que ustedes la tengan y si quieren repasar las preguntas con sus respuestas. Y son libres de acción. Chao, profe, que Hasta esté luego, bien. Myron. Gracias. Ya, profe, cuídese, gracias por Chao, todo. cuídate.